No sé, no. Pues sí, Hola a todos, gusto saludarles, darles la... no, porque no lo tengan, no, porque esos son los procesos. A ver, espérenme tantito, déjenme silenciar, perdón, Y, pues, a ver, voy a silenciar porque... Ah, no, pues ya. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a esta jornada de actualización del mes de enero de ¿Ya lo tienes? 2025. Es muy padre poder contar con en estas sesiones del colegio organizadas por el Cuando se los regresa. Ah, no, no te regresaron. de, ¿Solo son los dos? de poder contar con todos ustedes en estas jornadas de actualización por el Colegio Nacional de Actuarios, en este caso pues, desde la Universidad de Anáhuac, México, en su campus norte. Para el día de hoy tenemos la octava parte de los estudios socioeconómicos de México, con el maestro Bolívar Rueda Negrete, quien es profesor, es un profesor investigador para la Universidad Nacional Autónoma de México. Él pues hizo la maestría del Instituto de Investigaciones Económicas, de la licenciatura en Economía con la S, sí, en el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues sin más, le damos la más cordial bienvenida a don Bolívar Rueda, permítanme enfocarlo. Bueno, de hecho, aquí creo que estoy en la cámara, ¿no? Creo que... Él es quien está en la cámara, entonces, pues nada, un aplauso, por favor, para nuestro profesor. Todos ustedes y disfruten la sesión. Gracias. No sé cómo estén ustedes de luz, no sé si quieren que la apague, porque no sé cómo se ve el reflejo. ¿Ahí ven bien? Sí, ven bien, ¿verdad? Es que como que yo veo un reflejo desde acá. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Les voy a presentar el último programa de investigación que tuve justamente en el instituto. Esto es como tal las potencialidades de desarrollo en la zona del Istmo de Tehuantepec. Entonces, como tal, el campo en el que me he formado dentro de la maestría es el campo de la economía urbana y regional. Entonces, lo que buscamos hacer fue mapear y mediante los métodos y técnicas, no sé qué son, fantasmas, por ahí no sé qué es. Está bien, vale. Entonces, lo que hicimos mediante los métodos y técnicas de la economía urbana y regional fue tratar de ver dentro de lo que es el país, qué puntos estratégicos podríamos impulsar para que tengan un desarrollo mejor. Justamente en boga de lo que fue el último sexenio, o sea, cuando estaba saliendo el último gobierno, existió esta alternativa de poder potenciar algún sitio geográfico. Entonces, hemos propuesto justamente el tema del Istmo de Tehuantepec. Como tal, es una brecha, la verdad, muy privilegiada, ¿no? Vemos que viene desde la pancita de México hasta el Golfo, es decir, que viene desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, y pues bueno, aborda dos de los estados a veces muy abandonados en lo que estamos hablando de materia de crecimiento y desarrollo económica, como lo que es Veracruz y lo que también es Oaxaca. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día? México tiene un problema en cuestión territorial. Somos un país muy grande. Entonces, territorialmente hablando, tenemos tres secciones, norte, centro y sur. Y lo que está sucediendo es que muchos de los estados, en lugar de tener convergencia entre sí para que vayan hacia un mismo crecimiento o un mismo desarrollo, están divergiendo, ¿no? Entonces, México se encuentra en un proceso de análisis sobre procesos de desarrollo territoriales y hay una desigualdad entre estas entidades federativas. No es lo mismo la economía que está pasando en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, a la economía que pueda suceder en Mérida, Yucatán, o que incluso en el puerto de Salina Cruz de Oaxaca, ¿no? Hay un efecto que se promueve o se busca justo con esta investigación, que en el Istmo podemos tener una apertura comercial, que haya una promoción de exportaciones y que después de que el gobierno intervenga pueda retirar su intervención. Bueno, aquí vemos una relación México y Estados Unidos. Lo importante aquí es ver y reconocer las exportaciones que hoy en día estamos teniendo. ¿Qué sucede? Que México es un país que está abierto económicamente, que tiene tratados internacionales, y uno de los más importantes y pesados hoy en día, que incluso salen las noticias diario, pues es el Telecán o el Temec. Entonces, desde el 93 hay una tendencia a la alza,
estamos viendo cómo las exportaciones justamente van creciendo y que encontramos dos crisis importantes que se ven en la gráfica, que vendría siendo crisis del 2008 y 2009 y el efecto COVID-19 que impacta para el año 2020, ¿no? Sin embargo, nuestras exportaciones tienen un alto peso hacia Estados Unidos más que otros países, y aquí lo importante es reconocer que si este plan de negocio, ¿no? Si el Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, Tratado de México-Canadá, nos puede ayudar y potencializar a un desarrollo industrial. Aquí lo importante, y muestro estas exportaciones, es para ver cómo hay convergencia en el lado norte del país, o sea, lo que es el lado norte y bajío, tenemos justamente un desarrollo comercial industrial, pero sucede mucho, y en un caso en particular con Baja California Sur, que lo tenemos en antepenúltimo lugar, que no exporta. ¿Qué sucede? Que es un estado que su economía recae en un servicio terciario. Estamos hablando de turismo, ocio, hostelería, y como tal no tenemos una producción en ese lado del norte. Sin embargo, lo que es Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Baja California son punta como país, ¿no? O sea, es lo que más, lo que está, los estados, perdón, que más están exportando hoy en día dentro de nuestro territorio. Ahora, en el istmo de Tehuantepec, podemos, lo veo abajo, no sé si alcanza a ver ahí un poquito. Tenemos a Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, que son estos puntos importantes, o sea, estos estados que tienen potencial para exportar, pero no lo están haciendo. Entonces, dentro de la investigación también hemos encontrado que Chiapas y Oaxaca se ha vuelto un poquito más turístico, entonces ya la inversión extranjera directa está entrando más como a este servicio terciario, pero no se está quedando como para impulsar las materias primas y una transición hacia una construcción o manufactura. Bueno, el tema del nearshoring es algo que está en boga y que justamente se habla hoy en todos lados. El nearshoring como tal es o friendshoring es una relocalización de industrias. O sea, lo que se busca es hacer y crear un círculo donde las empresas estén cerca, literalmente, geográficamente, y aquí como lo pongo es una tendencia de producción industrial que prioriza la relocalización de empresas a regiones cercanas. Entonces el nearshoring lo que está promoviendo es un crecimiento en cuestión a creación de clústeres o polos de crecimiento, valga la redundancia, y que tengamos las empresas situadas en un sitio. Llámese hoy en día como Silicon Valley, lo que aquí todavía no tenemos. Sin embargo, en Querétaro ya está existiendo con lo de los trenes, un poquito de nearshoring y un polo de crecimiento en ese estado, donde los proveedores de toda la materia prima, las transformaciones como manufactura y justamente los que dan los servicios ya se están concentrando. Si tienen alguna duda o un comentario, no duden en levantar la mano. Bueno, el área del Istmo de Tehuantepec justamente es esto. La investigación, como comentaba con anterioridad, buscamos este paso y justamente lo tenemos en una carretera. Creamos dos carreteras como puede ser la conexión del puerto. La parte sur es lo que es el estado de Oaxaca, la parte norte es el estado de Veracruz. Y realmente el mejor paso, orográficamente y geográficamente hablando, para que tengamos un impulso de dos puertos marítimos, cosa que México, al tener tanta extensión marítima, no lo tenemos. Entonces ya podríamos tener una entrada desde el Océano Pacífico que pasa hasta el Golfo de México y justamente propiciar estas exportaciones. Sí existe el puerto de Salina Cruz, pero no es puntero, incluso le gana el puerto de Yucatán en Playa Progreso. No sé. Me están diciendo que no se ve la presentación. No se ve. Entonces nada más. Que sí, esto fue mi culpa. Yo okay. Debía haber No pasa nada. Perdonen, por favor. A mí se me fue el avión. Compartimos la pantalla, comenzamos la visión. Sí, fui yo. Esto es algo que normalmente hago en clase y se me olvidó ahora, ¿no? Les pido perdón a todos, por favor, en especial al maestro. Gracias. No pasa nada. Bueno, continuamos. Sí. El norte, este puerto que está arribita, donde tenemos un camioncito, es el puerto de Veracruz. Entonces hay que verlo como perpendicularmente lo que es el país. Abajo es Oaxaca, arriba Veracruz, abajo el Océano Pacífico y arriba el Golfo de México. Bueno, estos datos como tal es teórico, son conceptos que mete Weber desde 1929, que luego pasa por Losch y termina con Clark y Fisher. Sus conceptos como tal hablan de la aglomeración y localización. Entonces ellos lo que hablan
es que hay que aglomerar industrias y producción. Sin embargo, estas industrias y producción van a tener en algún momento externalidades propiciadas por lo que ellos hagan como actividad económica y también propiciadas las externalidades por lo que requiera la región. No es lo mismo y justamente es un caso muy burdo que nosotros tengamos un clúster, un polo de crecimiento de pesca en la Ciudad de México. No tenemos cómo, ¿no? O sea, no tenemos de dónde sacar la pesca y de eso habla lo que es Weber y Losch. Sin embargo, Clark y Fisher se meten un poquito más y ya nos hablan de una teoría de la transición. La teoría de la transición llevamos desde 1950 y es un modelo que desde el 2012 tristemente apenas hemos tomado como países latinoamericanos, en donde tenemos que buscar esta transformación desde actividades primarias a secundarias y terciarias. Entonces ya no nos tenemos que quedar solamente como agricultores o como mineros, sino tenemos que buscar esta transformación a raíz de manufactura y en algún momento terminar, perdón, en un servicio terciario. Terciario hay que reconocer que no solamente es un sector turístico, sino también tenemos que formar y propiciar un sector fuerte hablando de finanzas, en sanidad, comercio y transporte y justamente educación, que es uno de los sectores más fuertes y que muchas veces no tiene una proveeduría directa de las actividades económicas que existen en el país. ¿Estandaridades? Externalidades. Las externalidades son cualquier variable que afecte, que no esté dentro de un rango que pueda administrar un agente económico. Para hacer un ejemplo, como agricultor, la externalidad más fuerte va a ser lo que es la época. O sea, no puedo plantar a lo mejor aguacate en invierno, ¿no? Y la externalidad va a ser justamente el invierno, o justamente cuando vienen tiempo de lluvias y todo esto, entonces también se me puede inundar, como lo que vemos de externalidad. No sé si me di a entender. ¿Sí? Vale. No hay de qué. Bueno, como lo mencionaba, desde el 2012, gracias a Prebisch, tenemos un estructuralismo latinoamericano. Prebisch habla sobre esta necesidad de transitar hacia sectores secundarios y terciarios y la vigencia y la necesidad de inversión tecnológica e industrialización. No solamente quedan con estas ganas, ¿no? O sea, como que yo quiero lograr, sino también tengo que ver cómo voy a percibir estas inversiones y no solo son inversiones que vayan a ser de capital, dónde los voy a meter en la tecnología y cómo voy a terminar industrializando. Los polos de crecimiento, que es lo que ya estaba haciendo comentario, viene de una teoría de François Perroux y justamente de Parr, estos del 63 y 99, ya no tan contemporáneos, pero es importante resaltar que los polos de crecimiento van a tener dos funciones principales. La primera es un motor de reactivación económica. Tenemos que reactivar esta zona del istmo de Tehuantepec, o sea, ¿qué va a suceder? Que Oaxaca hoy en día tiene mucho turismo, Veracruz ya está quedando un poquito abandonado, hay que reactivarlo, metemos un motor como un engranaje, una pilita, vamos a hacer que otra vez haya un ciclo y justamente un detonador industrial, ¿no? Una concentración industrial como detonador de crecimiento económico. Si en algún momento buscamos desarrollo, primero necesitamos el crecimiento de la economía en lo que es el sector. Hablamos de una teoría de clústeres. La aglomeración es lo más interesante y lo más importante en esta situación. Necesitamos complejos industriales y una red social. Volvemos a tocar el tema de lo que es nearshoring y friendshoring, ¿no? La importancia de las empresas, cómo van a estar colocalizadas e interconectadas. Hay un esquema interesante dentro de lo que es economía urbana y regional. Los puntos de inflexión y las distancias, justamente existe una matriz de distancias de origen-destino. Cuando nosotros hacemos un bosquejo o mapeamos justamente un sector, lo que buscamos es encontrar el punto de inflexión desde donde una economía A y una economía B, en este caso, como hablo del istmo de Tehuantepec, Oaxaca y Veracruz, puedan tener la conexión. Ha sucedido que México, o sea, Ciudad de México y Estado de México han terminado relaciones con el norte porque ya no encuentran la facilidad de llegar, por ejemplo, a Sonora, a Hermosillo o a lo que es Torreón, Coahuila. Y hacen todo lo que es sus interacciones económicas en sitios como Querétaro, Zacatecas, Puebla. ¿Perdón? ¿No? ¿Nadie habló? Ok. Entonces, nosotros buscamos con la teoría de clústeres terminar con esos puntos de inflexión que sean tan grandes, que tengamos una cadena literal de empresas que pueden estar interconectadas y localizadas y que tal vez, y sería a lo mejor un poquito utópico, que puedan estar en una brecha
hablando geográficamente en línea, ¿no? Que se puedan encontrar en una paridad de kilómetros donde no sea tanta la distancia. Metodológicamente, para checar las potencialidades del istmo, nosotros nos basamos en me basé en 3 puntos importantes. Lo primero fue el análisis multisectorial de la matriz insumo-producto. La matriz insumo-producto, como bien dice su nombre, va a ser una matriz. Es un poquito más un cuadro donde vemos interacciones de bienes y servicios. Lo hacemos o lo realizo lo que es industria por industria, sector por sector, y relacionamos e identificamos, gracias a las matrices de insumo-producto, cómo van a ser las relaciones de proveeduría y las conexiones entre sectores y productos. Por decir un ejemplo, ¿qué sucede cuando la agricultura se cruza con la minería o de dónde va el valor agregado bruto de la educación hacia la construcción? Cuando vemos esto, recaemos en la importancia de los modelos para mostrar el comportamiento de las estructuras regionales. No es lo mismo, y vuelvo a decirlo, no es lo mismo la economía del norte, no es lo mismo la economía del centro y no es lo mismo la economía del sur que tenemos dentro del país. Entonces hay que reconocer qué está sucediendo en cada uno de ellos. Checamos el sistema de clasificación industrial de América del Norte, que es el CIAN, y aquí lo más importante, los encadenamientos productivos. Dentro de las técnicas de la economía urbana y regional tenemos 2 tipos de encadenamientos. Un encadenamiento va para atrás y otro hacia adelante. El encadenamiento hacia atrás va a localizar e identificar qué sector puede tener ventaja sobre otro y entonces ver la perspectiva de cómo hacer una inversión directa hacia él. Quizás en una zona árida, pues no vamos a tener una misma inversión en construcción, pero sí podemos ver que hay una ventaja en cuestión minera. Entonces, ahí vamos a identificar que la minería es una zona de oportunidad. Entonces, el encadenamiento hacia adelante, como tal, son los insumos para otros sectores. Ahí relacionamos las cadenas de proveeduría y vemos qué sector se va moviendo, si ya sea de un eje horizontal o un eje vertical. La caracterización económica del istmo de Tehuantepec, a grandes rasgos, lo importante es identificar 3 situaciones. Lo primero, su extensión, que son 300 kilómetros de largo aproximadamente. Lo que es su población, estamos hablando de 2.4 millones de habitantes, realmente no son tantos, para hacer una extensión tan grande no son muchos, y aquí recae un problema muy fuerte que son los municipios. Estamos hablando de 79 municipios. Imagínense 79 localidades en solamente una zona de 300 kilómetros. Es demasiado. Y muchas veces son las dificultades de acceso. No es lo mismo un municipio que sea de 10 personas a un municipio de 500 personas. Y no es lo mismo la producción económica que va a tener un municipio versus otro. Por último, y la identificación de lo que son recursos naturales, tenemos petróleo y madera dentro de esta zona y entonces hay que buscar cómo los vamos a explotar. Sobre todo el petróleo. La madera tenemos una ventaja comparativa con el norte, sobre todo el lado de Jalisco. Entonces Jalisco le podemos dejar como que en este momento esa chamba. La infraestructura, ¿qué se ve hoy en día como un proyecto o un megaproyecto que se puede emplear en el istmo de Tehuantepec? Vamos a tener un corredor industrial interoceánico, como decía, conectar el puerto integral de lo que es Salina Cruz, hacer una autopista Mitla-Tehuantepec y bueno, transformar una base militar ahora hoy en día en un aeropuerto comercial. Sin embargo, lo importante y del lado derecho es lo que se promueve como los 10 parques industriales dentro de la zona. Entonces hay que colocar 10 parques industriales, pero también saber qué parques industriales voy a tener. ¿Qué voy a hacer ahí? Si voy a hacer coches, si voy a hacer energía eólica, si me voy a dedicar a una minería, vamos a ver qué pasa, ¿no? La inversión extranjera directa, como lo decía, tenemos unos efectos que tienen un impacto directamente. El tema de Oaxaca, no hay problema. El tema de Oaxaca, en los últimos 20 años, pues tiene variaciones. No se queda la inversión extranjera directa porque solamente busca el sector turismo. Entonces, no estamos teniendo
una inversión en sectores primarios, tampoco estamos viendo la transformación de Oaxaca en cuanto a manufactura, se dice, y en Veracruz hay un desempeño mixto, sin embargo ya hay obstáculos para atraer lo que son las inversiones consistentes. Normalmente la gente que está o que estuvo invirtiendo en Veracruz ya se ha retirado y ya no ve el puerto de Veracruz o la zona de Veracruz, Coatzacoalcos y todo esto como algo atractivo para poner su capital. Hay un beneficio fiscal que se está buscando para todos los que vengan a invertir, pues es un crédito fiscal del 100% del ICR para los 3 primeros años, que son los primeros 3 ejercicios fiscales, y posteriormente un descuento del 50%. Entonces, es una forma que el gobierno, ¿no?, quiere impulsar y buscar hoy en día. Aquí la importancia de la industria en el valor agregado bruto. Solamente les voy a mostrar lo que es esta partida, que son la 311 hasta la 339, que totalmente habla de manufactura. Entonces vemos, por ejemplo, en lo que es la partida 324-326, que son todos los productos derivados de petróleo, cómo ha habido un cambio. Por ejemplo, de manera de Oaxaca del 2003 al 2022, de 23.79 hemos disminuido hasta el 11.11 y de Veracruz del 2003 al 22 del 11.01 al 5.62. No obstante, cuando vemos los datos de hasta abajo, reconocemos que siguen siendo importantes este tipo de manufactura para los dos estados. Pero ¿qué está pasando? Ya no tienen la misma inversión y ya no tienen las mismas características para estar haciendo la manufactura. No, hay que buscar cómo podemos impulsar esto, porque todavía dependen de ello. Y si observamos entre las actividades primarias, secundarias y terciarias, vemos que las secundarias todavía son un factor importante a nivel nacional. Estamos hablando de entre 39, bueno, desde los 28 a 39 puntos que significan para el valor agregado bruto del país. La dinámica sectorial, hay un movimiento importante, lo expreso en esta gráfica, lo que es la manufactura y el Producto Interno Bruto se mueven de una forma similar. Realmente están teniendo casi los mismos movimientos desde el 93 que tenemos esta apertura con el Telecán, ahora Temec. Y aquí vemos la industria petroquímica, cómo ha tenido un declive después de justamente la crisis del 2009. Sin embargo, no ha caído como para tenerla perdida, podemos recuperarla. Y aquí voy a hablar un poquito justamente de esta industria de computadoras y equipo periférico. Cuando se ha corrido la regionalización homogénea y se ha estudiado todo este caso de la matriz insumo-producto, hay una zona de oportunidad muy importante que fue esta manufactura, ¿no?, de computadoras y equipo periférico. Y como podemos ver, es un impacto bastante positivo desde el 93 hasta 2023, al carácter del Producto Interno Bruto tiene un aumento, pero abismal. O sea, hoy en México sí podemos exportar equipo periférico e industria de computadora. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros creemos que el iPad, que una máquina, que una compu, no es posible hacer en México. No obstante, lo que nosotros tenemos que exportar son todos estos microchips y toda la materia prima en transformación que utilizan todas las maquinarias hoy en día. México está posicionado hoy en día en un punto muy importante en todo lo que son los periféricos de medicina, e incluso ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Somos uno de los grandes proveedores para equipo médico a nivel internacional. Ahora, ¿cuáles son los potenciales? Ya después de esta plática, pues hemos identificado dos, y que justamente es la industria petroquímica, sí y solo sí, en el impulso de los fertilizantes, y justamente, como lo decía, las computadoras y el equipo periférico, ¿no? Hay que buscar un proceso de relocalización para que también las industrias puedan estar dentro del istmo y creen esto. Cuando hacemos una clasificación, perdón, de la industria de fertilizantes, bueno, esto es la rama, la subrama y la clase de actividad. Vemos como una rama mayor dentro de lo que es el CIAN, la fabricación de fertilizantes, plaguicidas y otros agroquímicos. Para el istmo de Tehuantepec es el lugar perfecto para la actividad de fertilizantes y composta. Y aquí es donde observamos el verdadero punto fuerte de todo el asunto, lo que es el diagrama de proveeduría. En negrito
vamos a observar lo que es esta partida, que es la clase de actividad, ¿no? Los fertilizantes y la composta, pero todo lo que tenemos alrededor son las proveedurías. Entonces, no solamente lo que son las compostas y fertilizantes dependen de sí mismas. Tienen abajo de ellos tres partidas que dependen directamente, ya sea de entrada y de salida, y por arriba de ellos tienen 6 partidas más que igual dependen directamente por entrada y salida. ¿Qué quiere decir esto? Que de los fertilizantes van a depender tal vez de una partida 325-110, pero también esta partida 325-110 depende propiamente de los fertilizantes, ¿no? Y entonces empezamos a tener, y lo pongo aquí de este lado que lo tengo punteadito, el 325-190, 21, 22, 99 y la otra que es 32, 51, 80, son estos puntos claves y zonas de oportunidad donde los fertilizantes pueden impactar. ¿Qué son estas partidas? Son partidas justamente de productos agroquímicos, de petróleo y justamente hules. Perdón, Ajá. ¿sacan del petróleo fertilizantes? Se puede convertir en fertilizantes. Y justamente los fertilizantes puedes tener otra generación directamente a productos de hule y estética de petróleos. Sí, es un mundo. Y bueno, esto es lo que les presento ya a grandes rasgos y un poquito concentrado, porque la verdad es un mundo el reconocer mediante las matrices y un análisis multisectorial y factorial cómo se van ligando todo. Uno de pronto cree que el piso donde estamos parados, el asiento donde estamos sentados, nada más depende de uno o dos sectores, y no, realmente encontramos estas zonas y estos diagramas de proveeduría, donde a veces hay 10 u 11 actividades más ligadas. Estos son los códigos de Hacienda, ¿no? Sí, del CIAN. Sí, estos son los códigos de CIAN. Sí, incluso ustedes los pueden ver y podrían ver qué partida es. Ya está clasificada hasta los 6 dígitos, que es la clase de actividad. Lo ¿no? que pasa es que, digo, ahora mismo el Zoom, a distancia, pues, Ajá. hay un montón de gente, cuento 60 personas conectadas, Buen pool. y siguen llegando, ¿no? Ujú. Para muchos de ellos, pues, resulta súper común, por ejemplo, la clasificación de los números, esta clasificación de 6 dígitos, pero no estoy seguro de que a los muchachos que están aquí presentes, incluso a los estudiantes que hay conectados, así de, hola, esos números, ¿dónde salen? Bueno, es que a lo mejor me fui muy rápido, los mencioné hasta el inicio, me voy a regresar. Sí, pero incluso no tengan tema, si necesitamos pararnos, si tienen alguna duda. Gracias. Lo voy a decir acá, lo voy hasta atrás, creo que ya me fui muy atrás. Lo busco. Además, esto es solo para un estado. Realmente son para 4 estados, lo importante es la región de Istmo de Tehuantepec, pero los puntos importantes o los estados fuertes va a ser los efectos negativos o impactos positivos que tenga en Oaxaca y que tenga en Veracruz. También toca parte de Tabasco y Chiapas, sin embargo en el mapita que coloqué de este lado, ya me estoy perdiendo, perdón si los estoy mareando allá vía Zoom. Aquí, ¿no? Este mapita es como me preguntaba un compañero, ¿qué está al norte y qué está al sur? Abajo está Oaxaca y de arriba Veracruz, ¿no? Bueno, aquí lo que les quería mostrar. Estructura, del lado derecho de su pantalla van a ver la estructura del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, CIAN. Esos son los dígitos. Maestro, tenemos una pregunta en Zoom. Pregunta Ana Robles. Digo, creo saber cuál es la respuesta, pero igual sí. Creo que vale la pena una pregunta en voz alta. Ella dice, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Qué motivó a Oaxaca, a escoger Oaxaca como la zona de estudio? Me motiva lo que es el primer acercamiento. Bueno, voy a ver hacia la cámara, perdón. El primer acercamiento que se tuvo fue realizar una regionalización homogénea, un estudio dentro del país, reconocer lo que fueron las zonas metropolitanas y luego las unidades económicas. Cuando encontramos eso, la mayor área de oportunidad fue esta zona del Istmo de Tehuantepec. Entonces vimos o se vio que en Veracruz y Oaxaca, Tabasco, Guerrero y Chiapas había poca industrialización, dependían mucho del sector terciario, solamente de turismo, y que lo que era
la actividad primaria en cuestión a recursos, ¿me estoy viendo? Ahora está a ver. Sí, adelante. Perdón, Adelante. perdón. No, está Y bien. lo que era en cuestión a recursos y materias primas, pues también ya estaban alejándose de ese motivo. No solamente es el estado de Oaxaca, se crea y esta plática e investigación habla de la zona del Istmo de Tehuantepec, porque existe esta zona de este-oeste, desde el Océano Pacífico para el Golfo de México, donde podemos encontrar una brecha que incluso es natural y geográficamente y orográficamente hablando, donde se puede construir una vía de comunicación perfectamente y conectar dos puntos. Oaxaca y Veracruz hoy en día tienen materia prima para explotar y justamente es este el tema de cuáles son los dos polos de crecimiento que podemos potencializar, que uno es el área de fertilizantes y composta y el otro va a ser los periféricos en relación a tecnología y cómputo, ¿no? Entonces, bueno, no hay de qué. Voy a continuar. Bueno, vimos esta proveeduría de fertilizantes y aquí vamos a ver un poquito mejor, de acuerdo al mapa, es el mapa del Istmo de Tehuantepec, bueno, está blanco y negro, pero del lado sur, voy a ver si tengo algo para, me voy a mover un poquito. De este lado estamos viendo justamente la poquita aglomeración que tiene Oaxaca y de ese lado vamos a ver la poquita aglomeración que tiene Veracruz. ¿Qué sucede en esto? Es un espacio vacío totalmente. Entonces, en ese espacio vacío es donde se busca hacer los 10 polos de crecimiento y donde haya una interconectividad, o sea, donde se pueda interconectar estas dos aglomeraciones y justamente realizar en algún momento a mediano y a largo plazo una cadena directa, ¿no? Que pueda cruzar todo lo que es Oaxaca y Veracruz. Ahora, vemos cómo las actividades, y esa es la mancha urbana, o sea, las manchitas que pueden ver, que son de color un poquito gris oscuro, son las manchas urbanas que existen en esos estados. Si lo vemos comparado a lo que es la zona Bajío, centro de México, es nada. O sea, yo creo que la mancha urbana de Oaxaca cabe perfectamente, incluso yo creo que 5 veces sería la Ciudad de México en cuestión de esta mancha urbana. Entonces, Oaxaca como mancha urbana cabe perfectamente en la Ciudad de México y todavía nos sobraría extensión territorial. Y también Veracruz. Entonces, lo vuelvo a decir, ¿qué sucede cuando estamos viendo este espacio vacío donde no hay manchas urbanas ni no hay actividades? Hay que aprovecharlas y es donde están las materias primas y donde podemos aplicar la teoría de la transición, ¿no? Vamos a transitar desde materias primas a transformación y terminar en algún momento en lo que utópicamente la teoría quiere, en servicios terciarios, no solamente en turismo. Hay que aprovechar comunicación y transporte, hay que ver cómo la educación puede impactar y hay que relacionar esto a que en un momento cercano puede crecer como un polo de finanzas o un polo financiero. Ahora, en el lado de las computadoras, equipo periférico, volvemos a ver esta clasificación de 4, 5 y 6 dígitos. 4 dígitos va a ser nuestra rama, 5 dígitos la subrama, y la clase de actividad, que es la que más nos interesa, va a ser la fabricación de computadoras y equipo periférico, tal cual está en el CIAN, ¿no? Que es la 334110. De nuevo, vemos el diagrama de proveeduría, y este diagrama es un poquito como un caso chistoso. El caso de que estamos hasta abajo como fabricación de computadoras y equipo periférico, casi, y es lo que decía hace unos minutos, México se dedica a proveer. Entonces vemos toda la relación de arriba que va siendo equipo médico, va siendo equipo justamente educativo, estamos también situados en equipo financiero y lo que son las primeras partidas, incluso educación, ¿no? Entonces, es una perfecta demostración de cómo podríamos impactar no solamente dentro de la región del Istmo, sino se podría impactar a nivel nacional. Y bueno, volvemos a ver una localización, está mapeado, hay que reconocer cómo son las manchas urbanas, son las mismas, y tenemos otra vez esta aglomeración muy pequeña, tanto en el lado de Salina Cruz como en el lado de Coatzacoalcos. Tal vez un poquito más esto de la vía periférica y de cómputo, pero sigue siendo muy chica. Tenemos que aprovechar toda la zona que tenemos y crear justamente este corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Bueno, como conclusiones, ¿no? A grandes rasgos, hay que identificar
los sectores con potencial de generar encadenamientos productivos en el Istmo de Tehuantepec. Ya los hemos identificado, puede haber otros sectores, claro que los puede haber y se pueden reconocer. Sin embargo, estos son los sectores más importantes, justamente por el valor agregado bruto y cómo está situado el diagrama de proveeduría. Entonces también hay que reconocer la importancia de la relocalización, hoy en día nearshoring o freeshoring, y por último señalar la necesidad de enfocar esfuerzos para la localización de proveedores en todo lo que es el CIT. ¿Qué es el CIT? El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención. Esto sería todo en este momento por esta investigación y es la forma más concentrada en la que la puedo explicar. No sé si tengan dudas, comentarios, chistes, trabalenguas. A ver, pues vamos a ver, ¿alguien tiene alguna duda? Por favor, adelante. O a lo mejor los marinos, sí. Por ejemplo, esto ya es como, o sea, es como la parte teórica, ¿no? Pero ya se está viendo de alguna forma de se pueda como... Justamente estamos en ese proceso. Este fue el primer acercamiento. El plan es como una investigación. El plan fue una investigación dentro de la maestría. Se está buscando hacer el proyecto. ¿Qué conlleva el proyecto? Que es presentarlo. Ya está el gobierno, o sea, lo que es el gobierno ya sabe de esta información, ya se le ha hecho llegar, pero se tiene que crear todo el proyecto ejecutivo justamente para buscar las inversiones. Esperemos 2026, si no es que ya este año, en el tercer cuarto de lo que va el 2025, podamos visualizar ya cómo podría ser la construcción del corredor interoceánico. Porque vemos en mapas esta zona, ¿no? Y tenemos que reconocer geográficamente por dónde podemos pasar, ¿no? Muchas veces sucede en nuestro país que tenemos obstáculos hablando de lo que es sierra, o sea, tenemos muchas sierras, tenemos montañas y tenemos obstáculos naturales que nos impiden hacer las conexiones y por eso muchas veces no tenemos estas líneas de ferrocarril tan directas, ¿no? O de autopistas tan cercanas. Y hay que buscar la manera de cómo conectarlas. Yo tengo fe de que lo veamos ya en ejercicio, tercer cuarto de este año, si no 2026. Como dices, esta es la parte teórica, es la identificación, se ve las potencialidades y ya el gobierno lo sabe, hay que poner manos a la obra, ¿no? Entonces, bueno, ese va a ser el siguiente reto. Sí, a ver, tú primero. Bueno, mi pregunta es más como, que al crear esta ruta, Sí. ¿qué impacto tiene con el medio ambiente? Y, pues, sí, claro. Sí, sí, desafortunadamente no contemplo el impacto ambiental aún, no me he dedicado a eso. Sí hay un impacto, eso hay que reconocer. No, sería mentirte si te puedo decir que el impacto se pueda minorar. O sea, si te dijera, es que hay manera de que pueda impactar menos, desconozco actualmente. Y como le comentaba a tu compañero hace unos minutos, lo que necesitamos es, cuando veamos la construcción o cómo puede ser la vía, ver cómo van a ser esas implicaciones ambientales, ¿no? De que va a haber. Esperemos que no sean los más dañinos y que justamente no afectemos a la flora y la fauna endémica del sitio, ¿no? Que todavía pueda subsistir. ¿No? ¿De qué? ¿Allá atrás? Uh-huh. Uh-huh. Fíjate que es chistosa y es muy buena pregunta. Como hice la maestría allá en UNAM, te vas por campos, ¿no? Entonces mi campo era economía urbana y regional y de pronto te rompías la cabeza y decías, bueno, ¿de qué voy a hablar, no? Todos hablan de pronto de la región del norte, todos hablan de pronto de la región de aquí. ¿Qué está sucediendo en Querétaro? Pero como lo decía en la presentación exposición, ¿qué sucede con los estados que más golpeados están? ¿No? Pues muchas veces nos olvidamos de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero. Hoy en día Guerrero pues es una zona de conflicto, Oaxaca es más reconocida por los extranjeros para que vayan a vacacionar y Chiapas pues a veces nada más es un paso para los migrantes. Lo que me motivó fue ver qué sucedía como región económica y fue lo que localicé. No estaba sucediendo nada. Y fue este punto importante como para centrarme ahí, hacer el estudio y ver cuáles son las zonas de oportunidades y cómo podría propiciar un crecimiento. Entonces fue eso, ver un poquito la escena de la zona olvidada,
y darle también una imagen, ¿no? Hacerlo referente y levantar la mano y decir también al país, oigan, existe esta zona, no todo está pasando en Monterrey y no todo está pasando en Cancún, ¿no? También estamos aquí y también es parte de nuestro territorio nacional, ¿no? No, no hay de qué. Interesante, muchas gracias. ¿Hay otra pregunta aquí en el auditorio? ¿No? ¿No? Acá Muy en bien. eso. Hay preguntas. Bueno, antes de continuar, quiero dar la bienvenida a la gente de Zoom, en especial al maestro Ricardo Ibarra, el presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios, y desde luego pues, a todos los sectores invitados que están por acá con nosotros, igualmente a los estudiantes de prácticas profesionales. Les pido, por favor, para validar un par de horas de educación continua, de enviar un mensaje por correo electrónico a daniel.lopez@nahua.mx. Bueno, pasada esa publicidad, tengo preguntas. Por cierto, Dana Robles dijo de lo de la pregunta ¿por qué Oaxaca? Perfecto, muchas gracias. Vale. Roberta Ávila dice, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Cómo podría incentivar a las personas que dependen de la industria primaria hacia la industria secundaria y a la terciaria? Ok, aquí hay una situación interesante. Una de las vías de oportunidad sería vía educación. Sin embargo, existe el rezago de que las personas que se dedican 100% a las actividades primarias se queden en las actividades primarias. Como tal, la teoría de la transición, no estamos buscando que estas personas terminen en una actividad terciaria, sino estamos buscando hegemónicamente que de acuerdo a una industrialización y a una inversión, existan caracteres que las empresas puedan localizarse y que estas empresas también contraten al personal especializado para las actividades. Entonces, es una invitación, claro, para aquella persona que si se dedica a la agricultura pueda dedicarse a la manufactura o pueda dedicarse a otro servicio, claro que lo está. No obstante, ya dependerá de cada empresa, ¿no? Y la localización del personal va a depender justamente de las necesidades industriales que se necesite. Y justamente esto es el tema de la educación, porque no es lo mismo tener a lo mejor a una persona que está de un lado administrativo o a un ingeniero que es puramente dedicado para a lo mejor una extracción de algún mineral, de algún petróleo, o esta que era la transformación de equipos periféricos, que muchas veces vienen del petróleo, tienen un proceso químico y terminan en un aparato, ¿no? de sonda magnética. Entonces, espero haber contestado esa pregunta del otro lado. Muchas gracias, maestro. Gracias, Roberta, por la pregunta. José Alberto pregunta, dice, buenas tardes, ¿qué quiere saber con respecto de la dependencia de ciertos estados al tipo de industria correspondiente? ¿Cuál es actualmente la industria de la que más dependemos a nivel nacional? Petróleo y minería. A nivel nacional es petróleo y minería. Seguimos teniendo un derrama muy, muy vasto y grande en cuestión a proveedores, importaciones y exportaciones del lado petrolífico. Hay que meternos un poquito más de ese lado de las ramas del CIAN, porque podemos desagregar, yo creo que 112 actividades actualmente, y no solamente hablar del petróleo como lo tenemos a veces en la mente como barril, hay que checar lo que es el licuado de petróleo, los hules, los plásticos, todo lo que son químicos, pinturas, ropa incluso, y los pasos que se tienen del petróleo para hacer estas fibras textiles. Y del lado de la minería, seguimos dependiendo mucho de estas extracciones mineras, sobre todo para las exportaciones. Nuestro principal cliente, por así llamar, es Estados Unidos. Interesante. Esta pregunta que voy a hacer, perdón a la gente de Zoom, porque voy a hacer una pregunta mía. ¿Cuánto tiempo toma hacer la desagregación, hacer el estudio para cada una de las actividades? Para este estudio de 2 polos fueron entre 6 a 8 meses. Entonces, si hacemos una desagregación, por ejemplo, del petróleo, probablemente una sola persona se pueda llevar un año, porque estamos viendo que hay que localizar las 112 de actividades, ver en dónde están esparcidas a nivel nacional y reconocer si hay conexiones entre ellas. Porque muchas veces tenemos alguna empresa o algún agente económico que está hasta Hermosillo y ya no tiene una conexión con aquel agente que está del lado de Mérida, Yucatán. Entonces, luego se pierden esas conexiones. Hay que ver si tienen una interconectividad y no obstante,
después de todas las actividades y ver todas las subramas, hay que identificar qué se está buscando, ¿no? O sea, si nada más un análisis, si nada más una definición, o que ya se quiera hacer algún proyecto ejecutivo más o menos parecido a esto. Lo que pasa es que la primera parte, vamos, o sea, desde cualquier manera es un montón de charla, ¿no? Pero la primera parte suena como algo que creo que se puede automatizar. Tal vez. De repente podría ser que con el apoyo de, por ejemplo, pues algún estudiante, podamos generar esa red. Sí, claro. Y ya a partir de como veamos las conectividades en la red, pues generemos los estudios correspondientes. En ese sentido, pues, digo, no sé si ustedes no son ni el recurso humano para responder de ustedes, pero miren, más con todos los estudiantes Sí. que eventualmente van a estar buscando temas para desarrollar trabajo, ¿no? Y la verdad, perdón por la interrupción, si necesitan un tema de tesis, esto también lo pueden utilizar. Y hay muchísimo de dónde sacar para esto, ¿no? Y también les puedo apoyar con el material que tengo. Hay algo de lo que mencionó, el corpus. Para realizar esto sí hay que tener un corpus y se va alimentando este corpus. Y justamente si ya tenemos alguna manera de automatizar, sería muy sencillo, ¿no? Ustedes como actuarios lo podrían realizar, yo creo que más fácil en algún momento. Bueno, pues ahí está. Igual, una invitación para los investigadores que están en la parte virtual, pues sepan, ¿no? Ok, entonces, aquí está José Roberto. David Posadas dice, ¿qué desafíos cree que podrían enfrentar las empresas que buscan extraer recursos en el estado de Tehuantepec para producir fertilizantes y componentes tecnológicos, considerando el contexto ambiental y social de la región? Muy específico. Yo tenía un desafío en mente, que el desafío va a ser justamente el lado financiero. Uno de los compañeros que tengo aquí presente también me hablaba de las implicaciones ambientales. El desafío ambiental más fuerte va a ser la destrucción, porque hay que hacer un tipo de destrucción. Y entonces, justamente dentro de los polos de crecimiento, y si me están viendo en Zoom van a ver el mapita, todo lo que está aquí, que no es mancha urbana, hay que aprovecharlo y ver cómo nos vamos a ubicar, qué empresas se van a ubicar y qué industria se va a localizar para que tenga una conexión directa. No obstante, puede ser que dentro del proyecto de los 10 polos de crecimiento no se hagan 10, sino se hagan menos, tal vez la mitad, o incluso puedan crecer de acuerdo a la distancia de cada empresa. El desafío va a ser ambiental, claro que lo es. Va a haber un poco de destrucción porque van a tener que mover ahí unas situaciones. Sin embargo, en lo personal, yo creo que el desafío más interesante e importante va a ser el agua. O sea, dónde tomar el agua, ¿no? Todas las industrias de transformación dependen mucho de agua y ahí vamos a tener que ver en qué zonas se tienen que localizar para que puedan obtener extracción de agua. Para mí sería el desafío más interesante y primordial. Muchas gracias. Dice Nadia, oigan, de veras, es que estoy leyendo porque hay muchas preguntas, pero pues, si ustedes quieren preguntar, nomás digan. Para la gente que está en vía remota, hay como, ¿qué será? Como 15, 20 estudiantes aquí en el aula. Sí. Pues nomás están viendo, bueno, dice Nadia Martínez, ¿qué estrategias consideran necesarias para hacer inversión extranjera bajo el esquema de nearshoring o friendshoring en esta región? Lo mencioné en una de las láminas, pero solamente es una de las estrategias que veo factible, porque sería la estrategia más sencilla, y justamente son los beneficios fiscales. Hay que incentivar la inversión extranjera directa, hay que dar un crédito fiscal, condonando el 100% del ISR, por lo menos con los 3 primeros ejercicios fiscales, y luego con una continuidad de 50% mientras esté todavía las empresas localizadas. Sería lo más factible, lo más sensato, y creo que lo más sencillo para ya atraer hoy en día la inversión extranjera. O sea, ya estamos hablando que este plan se tiene que desarrollar sí o sí en estos meses, y hay que conseguir qué empresas y cómo van a venir a nuestro país. Eso compensaría, no sé, digamos, por ejemplo, un 25% de aranceles si quisieran exportar a los Estados Unidos. Y me encantaría. Es que está de moda ahorita. Sí, sí, ahorita.
No, y nos están castigando duro, duro, nos están castigando no solamente Estados Unidos, sino todas las importaciones, y estamos pagando muy, muy caro ya importar aquí en México. Aduanalmente nos están grabando todo. Entonces, sí es un caso, muchas veces cuando suceden estas situaciones hay que aprovecharlas y revertirlas, ¿no? Entonces, México en lugar de importar, pues ya hay que exportar, hay que animarnos a seguir exportando. Y no solamente tenemos convenio con Estados Unidos, tenemos el convenio con Chile, el tratado de acuerdo económico con Japón, tenemos con África, Europa, tenemos relaciones desde hace 30, 40 años, entonces hay que aprovecharlas. Y con toda Latinoamérica bajo este estructuralismo latinoamericano. Muchas gracias. No hay de Pregunta qué. Alejandro Fou. ¿Qué otros sectores podrían ser clave para disminuir la brecha socioeconómica? La educación es uno, sin embargo, el tema y lo mencionaba en uno de los mapas, o bueno, en los dos mapas que he colocado de este lado, cuando tenemos este tema de brecha socioeconómica, hay que reconocer primero esta mancha urbana, o sea, qué habitantes tenemos dentro de la región. Y luego lo mencionaba al inicio de la presentación, uno de los desafíos es que tenemos muchísimos municipios. ¿Qué sucede aquí? Que muchas veces los municipios están muy alejados entre sí. Tenemos municipios que están a kilómetros de otro y que esos municipios a veces son nada más de 5 o 10 habitantes. La educación podría ser una herramienta de estandarización. Podríamos hacer una cultura de educación ahí donde terminemos con, o por lo menos cerremos tantito más la brecha. La educación nos ayudaría a transformar a justamente otros empleos y estos empleos nos ayudarían en una teoría, en un tema de transición, siempre y cuando, claro está, tengamos este proyecto ya hecho, ¿no? Porque teniendo ya las empresas, teniendo el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, podemos ya tener la atracción de capital humano y justamente esta zona sería para hegemónicamente dar empleo a estas zonas, ¿no? O sea, para que lo que es Guerrero, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca tengan otra forma de empleo y crezcan como región. Crecimiento económico conlleva un desarrollo económico. Esa respuesta es como de cajón. O sea, estamos hablando de las regiones, de la región más atrasada del país. Sí. Justamente Guerrero, Tabasco, Chiapas, o sea, Oaxaca son los estados más rezagados en materia de educación. Es decir, la educación, de hecho, es una riesgo. A ver, otro, que no es educación. A ver. Está la oportunidad en construcción y estuve un poquito a casi meterlo como un polo de crecimiento, incluso lo que fue el tema, me tardo de 6 a 8 meses porque sí verifico construcción y es un punto muy importante a nivel nacional y ahí se está dando mucho la construcción. Al inicio de la presentación hablé que hay 2 recursos primarios en esta zona, que es petróleo y madera. La madera de la construcción se está sacando de aquí y sí se puede dar. Ahora, no lo veo tan factible porque no me daba la proveeduría tan grande hablando en comparativa con estos dos, pero la construcción lo dejo como el tercer polo de crecimiento y se puede dar. Entonces, quizás regresando a la pregunta que formuló el compañero por este lado, ¿de qué nos había motivado a elegir precisamente este punto, verdad? Sí, lo elijo por el rezago, porque es una zona que está rezagada y que muchas veces está olvidada. Entonces, hay que presentarlo y decirle al país, también existe esta región y tiene de dónde, ¿no? Sí. Hay que levantar la mano. Bueno, esta pregunta es interesante, de parte de Daniela Suárez Piña. Dice, ¿cómo considera que este proyecto puede ayudar al desarrollo industrial del Istmo de Tehuantepec con la preservación de las comunidades indígenas y su entorno? Muy buena pregunta, muy buena. Sí, son bien rudos. No, y está buenísima porque no había hablado de esta, o sea, no lo pensé como preservación, lo pensé más en cuestión de crecimiento económico. ¿Cómo ayudaría? Por lo menos me gustaría creer que habría un acercamiento hacia su cultura. Entonces, con mayor crecimiento y desarrollo, con una mancha urbana más importante, hay que reconocer que México es, los Estados Unidos mexicanos, es un país multicultural y entonces
en algún momento se podría apropiar de la cultura. Ojo, no es absorber, sino reconocer la cultura y compartir con su cultura, ¿no? De estas comunidades. Incluso, bueno, lo que es mi familia, ¿no? Mi abuelita para atrás, pues son de Oaxaca y vienen de estas comunidades indígenas. Entonces, la forma muchas veces de preservar es cuando existen proyectos de iniciativa público-privada. Ha pasado con carreteras donde la gente, cuando va llegando, se va acercando a estas comunidades, apoya este tipo de cultura, la adoptan y la llevan a otros lados, ¿no? Pasó mucho cuando fue este efecto de mezcal. En algún momento, hace un par de años, estamos hablando, yo creo que efecto mezcal empezó 2014, 2015, donde, todos maravillados por el mezcal, ¿no? Y de pronto el mezcal era muy típico de zona de Jalisco y de Oaxaca. Y ahora pues ya tenemos competencia internacional, o sea, hay hasta actores de Hollywood que hacen el mezcal aquí en México, ¿no? Y lo están vendiendo. Entonces, pues hay que ver si las personas que pueden emplearse dentro del istmo pueden apoyar este tipo de cultura, ¿no? O sea, no absorberla, sino compartirla y manifestarla en otros lados. Muchas gracias. Pame García también tiene una pregunta interesante, porque pues, en esta charla hemos platicado una panorámica de ventajas, y ella pregunta, ¿cuáles son las posibles desventajas a largo plazo de explotar estas áreas? En primer punto, que no se haga. O sea, si somos muy honestos, que no se cree nada, o sea, que no existe el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, que el puerto de Salina Cruz no se aproveche, que la zona militar no se cree como un aeropuerto comercial y que los 7, 8 puertos de Veracruz sean abandonados. Esa es la mayor desventaja que hoy en día ya se está viendo. Ahora, la segunda, si el proyecto ya está hecha, o sea, si el proyecto ya se ha aplicado, si ya existe un proyecto y por lo menos se lleva un tiempo, que justamente las industrias o la inversión extranjera directa se retire. Esa sería una de las desventajas. Otra de las desventajas, hablando ambientalmente, ver cuáles serían los impactos negativos. Y por último también, el reconocer que tal vez sigamos exportando, solamente a Estados Unidos. Hay que tratar de ver otras economías para hacer estas exportaciones, ¿no? Eso yo los veo como las desventajas. Muchas gracias, maestro. Tenemos aquí un comentario una pregunta por parte de nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios, maestro Ricardo Ibarra. Dice, con el nuevo gobierno de Estados Unidos y la posible repatriación de migrantes, ¿el estudio podría cambiar? Sí, claro. Sí. Yo lo veo de un lado positivo y voy a decir el por qué. Si nos están castigando con aranceles, pues nosotros entonces es lo que comentaba. Y la línea de tendencia que tenemos de exportaciones para Estados Unidos, pues hay que cambiarla para otros países. Y entonces convertir estos gráficos no solamente a exportaciones hacia Estados Unidos, ¿no? Esta relación, sino también estar ya teniendo, o sea, encontrar y tener estas mismas gráficas con otros países, llámese Latinoamérica, Europa o Asia, que Asia ahorita tenemos una brecha muy importante en cuestión comercial. Ahora, los migrantes, la situación de migrantes, pues emplearlos, o sea, yo me los llevaría de que se queden en la zona norte del país, en un call center, pues tratar de bajarlos al lado del istmo de Tehuantepec y por lo menos ayudarlos a especializarse. En primer lado, en el sentido de construcción, cuando estén los polos de crecimiento, ¿no? Cuando se esté haciendo los 10 polos, y ya en segundo lado, ver si hay una especialización mayor en cuestión de manufactura o tercer servicio. Hay varias preguntas más en el chat, o varias. También hay varios agradecimientos, por ejemplo, el mismo Ricardo dice muchas gracias por la presentación. Gracias. Y vamos a hacer algo, vamos a cerrar aquí. Ok. Y vamos a poner las preguntas al maestro Bolívar. Yo entiendo que usted mismo está preparando un capítulo para los libros de estudios socioeconómicos de México. Quizás este material sirva para ese libro. Quizás este es el capítulo. Entonces, sí, nada más que me lo traje en presentación, el capítulo sí es más extenso, sí, ahí lo tengo, pero sí es largo, ¿no? Entonces, yo por lo pronto le voy a enviar las preguntas que están formulando tanto los actuarios como los investigadores, sí, con gusto. los estudiantes, porque creo que son súper valiosas y bueno, pues invitar a todo el mundo a cuando el libro esté formado,
especial. El capítulo, el libro debe de estar siendo enviado por ahí de marzo de este año. Y bueno, pues uno de los autores es el maestro Bolívar Rodríguez, aquí presente con todos ustedes. Entonces, bueno, pues vamos a cerrar aquí nuestra jornada de actualización del mes de enero del año del Señor 2025. Y bueno, pues vamos a agradecerle a todos ustedes por su atención, por su presencia y sobre todo por su paciencia. Y bueno, pues sin duda también a nuestro expositor, porque nos queda claro, es un tema muy importante, muy padre, y bueno, pues creo que vale la pena meterle mucho más ahí. Entonces, gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos por allá. Gracias. 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 Gracias por la presentación. Qué bárbaro, ¿no? Qué tema, qué temazo, qué